Muy bien, estamos de vuelta con Contabilidad para Todos y hoy el licenciado Julio y la licenciada Estela. El tema es IRE, Impuesto a la Renta Empresarial. Vamos a conocer de la mano de ambos este tema tan importante. Exactamente, Blanca. Por fin podemos desde que estamos preparando, desde que comenzó el ciclo. Hace 6 meses que Yo voy a tenemos hacer en una pequeña agenda esto. introducción y decir, el impuesto a la renta empresarial es el segundo impuesto que más recauda. Después del IVA, el impuesto a la renta empresarial es el segundo impuesto que más recauda. Que ha tenido modificaciones. Perdón, Julio, ¿desde cuándo viene esta ley? 6.380 del año 19, pero comenzó a aplicarse en el año 20. Sí. Plena pandemia. Cuarto año. Cerramos el cuarto ejercicio con esta ley. Que ha tenido cambios estructurales y algunos bastante dramáticos. O sea, muy interesantes. Obviamente las legislaciones tributarias se tienen que ir adecuando a las realidades económicas. Nuestra ley, no se olviden ustedes que la ley 125 fue hecha en 1991, recién llegado a la democracia. Antes de eso tuvimos el decreto ley 9240 del año 49. O sea, imagínense ustedes cuántos años tuvimos del 91, después tuvimos una modificación que fue la ley 2421, que fue en el año 2004, después la 5061. Del 2013. Desde 2013 y después y esta es la cuarta. Pero que esta ya fue, que realmente tiró todo afuera lo que era anteriormente. Y lo único que creó de la ley 125 fue el libro quinto, que es la parte de procedimental. Así que después cambió todo. Después cambió todito. Aunque los nombres de los impuestos se mantuvieron en algunos casos. Exactamente. Y para hablar un poco del tema del impuesto a la renta empresarial, qué es lo que se hace en este impuesto, ¿verdad? Con el capítulo del impuesto a la renta se agrupan el IRE, que es el impuesto a la renta empresarial que vamos a hablar específicamente hoy, el impuesto al IDO, que es el impuesto a los dividendos, a las utilidades, y el impuesto a los no residentes, que es el INR. O sea, que son 3 capítulos dentro de las rentas empresariales. De las rentas empresariales, exactamente, porque hay otra renta que es la renta personal. Pero en lo que es y otra cuestión fue que creó esto fue que sumó, incluyó, digamos, entre las rentas empresariales las rentas agropecuarias, que antes tenían un impuesto que era el IRAGRO, que era un impuesto aparte, que era aparte. Bueno, ahora se metió dentro del impuesto a la renta empresarial. Y otra cuestión también que hay que hablar de estas cosas, porque hay gente que no sabe, que esta fue una ley consensuada, fue muy discutida, fue muy negociada, y donde todos tuvieron participación. Algunos se les escuchó más, algunos se les escuchó menos. Obviamente, como toda negociación, no siempre se lleva al 100%, pero tuvieron representados los gremios empresariales, estuvieron representados la burocracia estatal, los profesionales contables a través de los gremios. O sea, hubo mucho, y por supuesto lo político, ¿verdad? Pero fue muy negociada. Y yo dentro de todo creo que, salvo algunas cuestiones que hoy van saltando, que tienen algunos defectos, que hay algunas cuestiones, pero en general yo creo que es una ley bastante buena. Claro, y fundamentalmente porque lo más importante para ellos tuvo cambios sustanciales en el aumento de las tasas nominales. Hay que ver la tasa efectiva como va este tema. Pero sí hubo modificaciones en las bases, que al modificar las bases también, aunque se mantengan las tasas, también de repente te lleva a pagar un poco más de impuestos. Pero por supuesto, eso es claro. Pero digamos que cumplió con una cuestión que para ellos era muy importante. Y cuando digo ellos, digo el Estado, que era recaudar más. O sea, queda todavía la parte pendiente, que es el aumento de la base imponible. O sea, que más gente entre a la formalidad. Pero esa todavía es otra tarea un poco más complicada. Pero se está haciendo y va avanzando gradualmente. Muy lentamente para mi gusto. Claro, cuando vinieron acá la gente de la CET, de NIT, perdón. Claro. Ya hablamos de este tema. Pero yo creo que con todo esto de la facturación electrónica, virtual y todas esas cuestiones, se van a tener que ir incorporando automáticamente, aunque no quiera más gente, ¿verdad? Sí, no, claro. De hecho, hoy el mecanismo, no solamente la facturación electrónica, sino también la RG90, ¿verdad? Que es la de las informaciones, que antes era para un grupo muy chico y hoy es para todos. O sea cambia un poco el aspecto ahí. Cambia un poco el aspecto. Claro.
Como una modificación sustancial dentro de este impuesto, ¿verdad? Además de lo que había comentado Julio, que sí es importante, porque son actividades diferentes, las actividades industriales, comerciales y de servicios, de las actividades agropecuarias, ¿verdad? Solamente que en el tema de las actividades agropecuarias, yo lo que veo, ¿verdad? Más por el trabajo contable y por el trabajo de auditoría externa, es de que hay muchos colegas que lastimosamente no manejan bien el tema de las normas contables que hacen relación a este tipo de operaciones. Y te acuerdas cuando tuvieron el programa con Julio. Claro, con Julio Piri, que tuvo que hablar de la sección. Que estuvieron hablando muchísimo. ¿Cómo era la sección 41? Sección 41, 34 de las NIPES y 41 de y la las NI full. 41 para la NIC full, ¿Verdad? sí. O sea, que para que vos hagas una buena contabilidad, sí o sí te tenés que leer esa ley porque tiene Sí. un concepto que es diferente de las actividades, Sí. de las actividades comerciales, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno no maneja ese concepto, no se puede hacer la determinación del costo ganadero por existencia inicial más compra menos existencia Así final, mismo. porque tiene su método de evaluación, tiene específicamente algunos reconocimientos que se tienen que hacer del valor mercado de los animales. Así mismo. Tenemos un concepto también que está incorporado, que vamos a hablar dentro de este capítulo, dentro del hecho generador, porque en el hecho generador del IRE tenemos Para entrar en tema ya. para entrar en temas, ¿verdad? Las rentas grabadas, o sea que todos los beneficios o ganancias provenientes de actividades primarias, secundarias, y ahí es donde se incorporan las agropecuarias, se excluyen las del IRP porque se tiene un capítulo Aparte. totalmente aparte, Claro. ¿verdad? La de Los servicios bienes, personales, claro. Sí, las rentas generadas por los bienes, derechos y obligaciones, y aquí sí se incorpora a lo que estaba en el IRP, todo incremento patrimonial. Claro. O sea que hay incrementos patrimoniales que se incorporan fundamentalmente por diferentes elementos que vamos a ver un poco más adelante. Sí. Estela, cuando hablamos de incremento patrimonial, estamos hablando de vehículos, vivienda, Lo que sea. todo lo O- que vos adquirís. Cualquier actividad que te genere ganancia, por ejemplo, en el caso de acciones, Claro. yo puedo tener Ah, acciones, sí. vendo esas acciones, porque las acciones pueden ser vendidas por personas físicas o pueden ser vendidas por las propias empresas. Así mismo. Y son con reglas diferentes. Entonces, ese incremento, esa ganancia patrimonial está grabada por el impuesto, puede ser por el IRP, y en Sí, este claro, caso, en este por caso el capítulo el del IRE, IRE, ¿verdad? el IRE, que El una IRE. empresa puede, Claro. como inversión, de hecho cada día se usa más que las empresas cuando tienen sobrantes de ¿cómo se llama? ¿De capital? De disponibilidad, sobre todo, de disponibilidad, Realizan inversiones. realizan inversiones que sean especulativas ya ellos, ¿verdad? De alguna forma, ¿verdad? Que no tengan por intención de tener participación en una empresa, sino de tener utilidades a través de todo instrumentos que pueden ser acciones o inclusive bonos, ¿verdad? Que O le dan. inmuebles, Exactamente. ¿verdad? O bienes muebles, o sea que cualquier actividad que te genere renta. No, es lógicamente importante que explicar pagar, eso porque la gente común hay que no, pagar no- ese impuesto, no entiende, ¿verdad? Sí, sí, Entonces claro. es bueno que se explique. Bueno, y entonces las empresas, porque estamos hablando del impuesto a la renta empresarial, las empresas pueden tener diferentes tipos de actividades. Y una de esas actividades le puede generar un crecimiento patrimonial. Y ese crecimiento patrimonial, como dice ahí, dice todo incremento patrimonial. O sea, ya te graba todo incremento. Después desgraba una cantidad de cosas a través de las exenciones, de las exoneraciones. Pero en general, directamente en el artículo 1 ya te dice, está grabado, y después te dice todo incremento patrimonial. No entremos, porque alguien te puede decir, bueno, esto no provino de mi actividad comercial. Sí. Bueno, pero pues tuviste un incremento patrimonial. Bueno, eso está grabado. Ok. Bueno, y acá yo tengo la lámina 4, o sea que la presentación 4 si pueden poner, porque es importante también hablar sobre el tema de la determinación o cómo se liquida el impuesto. Y desde el punto de vista de la contabilidad, siempre el impuesto, o sea que la generación de la información contable Claro. genera un resultado contable. Pero la verdad, pusieron mal la cosa. Este está bien. ¿Ya sé? Sí. Artículo 14. No, pero la lámina 4, pero el artículo 14 dice, Ah. o sea que partiendo de ese resultado contable la reglamentación del de- ejercicio fiscal,
Sí. Y a ese resultado contable se le hacen los ajustes pertinentes, ¿verdad? Porque esos ajustes pueden provenir de limitaciones, pueden provenir de gastos no deducibles, pueden Inclusive provenir de de otros actividades tipos extensas también. exentas, exoneradas, no alcanzadas. Por Sí. eso que siempre en la contabilidad yo le digo a los colegas que ustedes tienen que contabilizar todas las operaciones que se realicen, independientemente de que el gasto sea o no deducible, porque esa es otra cuestión totalmente diferente, el resultado de la determinación del impuesto. Claro, o sea, lo que la gente tiene que comenzar a, de una vez por todas, a entender es que la contabilidad es básicamente financiera y que Exactamente. sirve de base para la liquidación del impuesto. No está Claro, hecho a los efectos solamente de liquidar el impuesto. O sea, claro. y cada día vamos a tener más eso. O sea, la gente tiene que comenzar a aplicar cuestiones ¿cómo se llama? De análisis financiero y compañía, que es lo que cada día le va a interesar más al cliente. Claro, en el tema de aumentos patrimoniales también podemos ver, ¿verdad? O sea que acá justamente la reglamentación menciona en que se paga el impuesto en el momento en que se produzca ese incremento patrimonial, Sí, con las excepciones que nos da la propia reglamentación, como son el revalúo de activo fijo, porque yo puedo hoy revaluar sí. y no pagar el impuesto en ese momento. En el caso de la actualización del valor de las haciendas también, porque es un incremento de un activo biológico Así mismo. que aumenta de valor, pero al cierre del ejercicio no se paga el impuesto porque todo se paga en el momento en que efectivamente se realizan. Y en el caso de las ventas de las acciones, Una también consulta, en el un momento de ejemplo, la... una persona compra una vivienda y Sí. paga en 15 años. Sí. ¿Qué sucede cuando finalmente obtenés el título de tu vivienda? Y ahí se Ahí activa. recién, ahí no, recién. espera, vos tenés ya el título de tu vivienda, lo que tenés es una limitación de dominio nomás, que es la hipoteca, pero vos ya sos dueño del inmueble, ya se te hace la transferencia del inmueble. Lo que pasa es que Pero se graba con una hipoteca. son dos hechos, pues. Sí, Una es la adquisición y otra cosa es la inscripción registral, sí. No, que pero es la otra inscripción, espera, situación. espera. Igual es, vos sos dueño, hay una adquisición registrada, se pone a tu nombre. Sí, Tiene una restricción de dominio que se llama sí, hipoteca. Vos no podés poner así nomás. Claro, Entonces, porque no es pero propio. vos ya tenés la propiedad, vos ya usé usufructo de esa propiedad, ya tenés, se desgasta esa propiedad, podés depreciar esa propiedad, usar la depreciación de esa propiedad, todo voy a tener. Vos tenés una deuda que está relacionada directamente a esa propiedad, que Sí. a través de una hipoteca. Pero vos la propiedad ya la tenés. Y bajo la definición hoy de lo que es un activo en las normas internacionales de información financiera, antes era todo viene y derecho del ente, ¿no? Hoy es famoso. todo Lo que te aquello pueda- viene que pueda generar flujos de ganancias hacia... O sea, Muy interesante. sí, sí, han cambiado algunas cuestiones, ¿verdad? Porque mucha gente cree que el nombre, antes se llamaban estados contables, hoy se llaman estados financieros. Que los Que no- dicho sea de paso, que- estamos a la puerta de la modificación total de la presentación de los estados financieros nuevamente. Nuevamente, claro, claro. Porque se va a modificar a ninguno, ¿verdad? Claro. Pero Que por vamos supuesto, vamos a pues, tener invitados invitados para- especiales sobre ese tema. sobre el tema. Entonces, lo que hoy lo que hoy, y hay diferencia con lo que era anteriormente, no es que solamente antes se llamaba estado contable, ahora se llama estado financiero. La forma de presentación, la forma de preparación, la forma de exposición, Los conceptos. los conceptos han variado. Antes era mucho más importante lo que había sucedido en la empresa y hoy es más importante lo que puede llegar a suceder en la empresa a futuro. a futuro. O sea, hoy la información es más prospectiva que histórica. Y también el tema de elementos que no son numéricos, como el tema del medio ambiente y el tema de sostenibilidad que se incorpora mucho se van a incorporar dentro de los estados financieros. O sea que nosotros los contadores tenemos que volver a empezar a estudiar de cero. En la lámina 6 podemos empezar a hablar de los contribuyentes porque estamos a 15 minutos prácticamente de terminar el programa. Dentro de los contribuyentes tenemos todo lo que son las empresas unipersonales y yo me quiero centrar más bien en aquellos contribuyentes de los cuales no hablamos habitualmente, como las sucesiones indivisas, ¿verdad? Lo que es una empresa unipersonal, se define una empresa unipersonal a toda unidad productiva
en donde se conjugan dos factores de producción que es capital y trabajo. Así mismo. Entonces, teniendo esos elementos, podemos hablar de una empresa unipersonal. La propia ley da una lista de cuáles son todas aquellas empresas consideradas como empresas que no es unipersonales. limitante tampoco esa lista, es No, enunciativo, es un enunciativo, pero no es taxativo. de repente, por ejemplo, si uno tiene duda, si una casa de empeño y de préstamo, o sea, que por qué impuesto está alcanzado. No, pero ¿te acordás que la famosa era así la floricultura y la horticultura? Era famoso ya en aquella época. O Sí. la cría de chancho, ¿verdad? O la cría de abejas, ¿verdad? La apicultura y la piscicultura. O sea, hay una cantidad de cuestiones que ahí sirven para aclarar esas cosas. Y este tema también, porque en el tema viste que hay mucha informalidad en el tema de la documentación de gastos, un plomero o Sí. un electricista. Jardinero. Y esta ley lo incorpora como contribuyente. Todito, electricista, plomero, carpintero, todito. O sea, porque necesita ese capital de trabajo. O sea, claro, que no es las solamente herramientas claro, son las herramientas para son prestar ese servicio. Entonces, hay una lista y, como dice Julio, es enunciativa meramente. Una cuestión que también tiene un tratamiento especial en el tema del IRE son aquellos activos que son de propiedad de la empresa unipersonal, como por ejemplo el tema de los inmuebles. de los inmuebles, ¿verdad? Que tiene que Claro. a pesar de que son de personas, al estar incorporados dentro del activo de una empresa unipersonal, tiene un tratamiento, por ejemplo, con el IVA que es diferente a lo que tiene, si es solamente pertenece a una persona y esa persona no lo tiene en su activo, por ejemplo, dentro de la empresa. Exactamente, porque tiene un tratamiento diferente para el IVA, porque Sí. está alcanzado por el IVA. Y también es importante decir de que cómo se distingue, porque dice la reglamentación, son aquellos adquiridos con fondos de una empresa unipersonal, o sea que cuando yo utilizo el recurso de la contabilidad de esa empresa unipersonal, lógicamente tengo que declarar dentro de la contabilidad de esa unipersonal o los incorporados en la empresa con carácter de aportes de capital, porque Así yo puedo mismo. aportar Claro, también. puedo aportar como capital. Entonces yo puedo tener un bien, puedo decir, este inmueble tengo como persona física. Entonces cuando vende este inmueble, vendo con las reglas del IRP. Pero si el bien mueble o inmueble está incorporado dentro de la contabilidad de una empresa unipersonal, tiene un tratamiento Diferente. totalmente diferente. Sí. Entonces, de eso habla la reglamentación y se distingue porque una persona física, en este caso, algo que tampoco la administración nunca solucionó, es no distinguir a la persona física de la empresa unipersonal y hay una confusión siempre ahí de cuál es el tratamiento. O sea, que para nosotros los contadores no, ¿verdad? Claro, y pasa mucho eso cuando hay sucesiones. Cuando el causante, o sea, la persona que fallece era el contribuyente y quedan los herederos que son los que, porque lo primero que tiene que hacer el juez es nombrar un administrador de la sucesión. Y ese nombramiento de la sucesión hay que comunicar a la administración tributaria, porque a partir de ese momento ese administrador pasa a ser el representante legal de la sucesión indivisa. Sí, ¿Qué? y eso menciona la reglamentación. Claro. Tienes un plazo de 30 días Sí, no, pero para eso comunicar. que desde que el juez nombró. Porque, Claro. porque pasa eso también, no automáticamente cuando fallece una persona, automáticamente se abre la sucesión. Claro. Pero así como se dice vulgarmente, así como se heredan los bienes, también se heredan los males, porque si ese contribuyente tiene un pasivo fiscal, Sí, sus herederos son responsables del pago del impuesto. O sea así que mismo. O sea, claro. Sí. bueno, otra cuestión que también podemos mencionar en el tema de ganancias de capital, acá el decreto reglamentario habla de las ganancias de capital por enajenación de acciones, cuotas de capital, y acá hacemos referencia al BPP, o sea, que ¿qué significa BPP? Valor de participación proporcional. Así. Porque cuando una empresa tiene acciones en otra empresa, tiene que hacer el reconocimiento de las variaciones que pueden ser Para como más, ganancia sí, para más o para menos. o como pérdida. Así mismo. Entonces, se reconoce como un activo la inversión en sí. Sí, Y y después hay se que también reconoce- contarle a la audiencia que el BPP es una de las formas que se pueden hacer esa cosa.
Pero que en este caso la ley habla exclusivamente de ese método, porque hay otros Sí. métodos de valoración que puedes hacer. Sí. Pero en este caso habla del BPP, hay que usar BPP. Y te refiere, pero la vez pasada estuvimos también en discusión, porque el IRP no tiene o sea, que No. el método. No. Pero dice que hay consultas vinculantes donde la administración tributaria le refiere, porque yo al vender una acción Sí. tengo que respetar primero el valor patrimonial, ¿verdad? Si es una operación que realmente se hace como se debería de hacer, ¿verdad? Sí, no, lo que Yo pasa. generalmente, o sea que, ¿cómo yo voy a saber por cuánto voy a vender una acción? Porque tengo que hacer el cálculo de su valor patrimonial. Claro, Y ahí determino si voy a vender por qué precio, claro. y ese precio de venta, ver lo que realmente yo aporté sobre esa diferencia es lo que voy a pagar el IRE. Claro. Porque, ¿y qué es lo que ocurrió en el reconocimiento? Ese reconocimiento de mayor valor por las ganancias No está grabado. no está grabado. Finalmente es a efectos exclusivamente financieros, no es a Exactamente. efectos tributarios. Entonces, ese mayor valor, si hubo un mayor valor y yo logro vender a un mayor valor mis acciones, lo que se va a tener en cuenta es el valor histórico al cual yo compré. Y la Claro. diferencia es, sobre esa diferencia es lo que está grabado el impuesto. Pero de repente, por ejemplo, lo que yo siempre le recomiendo a la gente o al contribuyente en sí es que cuando se está en un escenario de una enajenación de acciones, tiene que tener, ya sea como persona física o como propietario, o sea que en estas condiciones de que no se tiene que rayar lo absurdo. ¿Qué significa rayar lo absurdo? Si el valor nominal de una acción es de 1 millón de guaraníes, yo no puedo poner, o sea que no es lógico que yo ponga que voy a vender por 10, a no ser de que tenga el resultado de esa empresa que está siempre en pérdida, en pérdida, en pérdida, ¿verdad? O sea Sí, que hay claro. cuestiones que hay que evaluar y no tenemos que rayar lo absurdo por el hecho de Claro, no a ver, pagar. sí, por no pagar impuestos, pero Por no pagar a ver, ocurre muchas veces que hay empresas que se venden, que como vos bien decís, que tienen pérdida y pérdida, pérdida, y hay gente que no quiere pagar el valor, no quiere valer el valor nominal, entonces pagan muy por debajo de la par, ¿verdad? Que el valor, el valor nominal, ¿verdad? El valor que está escrito en la acción. ¿Y por qué? Porque es más barato, ¿verdad? Hay muchas empresas que se Sí, venden, pero ustedes saben eso, que hay muchas empresas que se venden que no tienen prácticamente movimiento, que se fueron creadas justamente para venderse y se venden muy por claro, debajo. pero si en esas condiciones es razonable, Claro. pero yo te digo, cuando después de mucho tiempo, o sea, que el valor patrimonial de una empresa sí se incrementó, Sí, no, claro. yo no puedo rayar lo absurdo en vender por nada. Eso no es Así lo que... mismo, así mismo. Porque Siempre hay que de tener en alguna cuenta. manera la administración tiene que tener algún tipo de mecanismo como medidas antielusivas para reliquidar. Y en ese caso la carga de la prueba tiene que ser el contribuyente, o sea que tiene que demostrar. Y no se olviden ustedes que por 6 años la administración tributaria te puede pedir cuentas de lo que has Sí, hecho. también. Y vos vas a tener que, como decir, vas a tener que demostrar cómo hiciste la liquidación. O sea, en base a qué dijiste vos que una acción que yo compré por 1 millón terminé vendiendo por 500.000. ¿Por qué? Bueno, tenés que volver a buscar los balances para demostrar que era una empresa que tenía reiterativamente pérdida. Si no es así, la administración tributaria puede impugnar eso y hacerte reliquidar el impuesto. Y sale Exactamente. más caro. Siempre es más caro porque Siempre te es más aplican caro, multas claro. y accesorios, ¿verdad? Bueno, podemos irnos un poco a Sí, la... porque te falta para hablar un poquito. poco de otros contribuyentes que no hablamos normalmente. Una es la figura de los consorcios, que son asociaciones para Sí. prestar un tipo de servicio que Que una se vez que usa mucho termina, en el área de la construcción. pero hay que resaltar que en las actividades consorciadas son solidariamente responsables los asociados, Así ¿verdad? mismo, porque se asemeja en el Código Civil a una sociedad civil, a una sociedad simple, perdón. Sí. No, perdón, a una sociedad colectiva. A una sociedad colectiva. Es tremendo, por eso no tenemos nosotros la figura de consorcio acá en Paraguay. Entonces se arman estas cosas. Y jurídicamente también tiene un problema en la abogacía porque no se pueden transferir ningún bien a nombre del consorcio Sí, claro. por ese problema, Así ¿verdad? mismo. Tenemos también las asociaciones, fundaciones cooperativas y mutuales, ¿verdad? Como contribuyentes del IRE, pero me quiero ir a una figura que prácticamente es de poco conocimiento, que son las estructuras
jurídicas transparentes, ¿verdad? Que son sujetos de derecho distintos de sus miembros y sus patrimonios son independientes. Dentro de estas figuras, dentro de esta estructura jurídica transparente tenemos los negocios fiduciarios, los fondos patrimoniales de inversión, las uniones temporales, ¿verdad? Originadas en contratos de riesgo compartidos, excluidos los consorcios, porque los consorcios Aparte. son otros tipos de contribuyentes. En el caso de las estructuras jurídicas Ya transparentes, tenés que ir redondeando la estelita. sí, Ya. ya me di cuenta. Sí. En el caso, y más o menos quiero cerrar con este comentario nomás, así de manera resumida, que las estructuras jurídicas transparentes no son contribuyentes, o sea, que son considerados a los efectos del IRE como contribuyentes neutros. ¿Por qué? Porque quienes pagan los impuestos son sus Asociados, ¿verdad? así O mismo. sus beneficiarios. Así mismo. Entonces, anualmente, esa estructura jurídica transparente tiene que presentar un informe que se llama informe circunstanciado Sí. para que cada contribuyente pueda liquidar sus impuestos y también respecto a los gastos no deducibles, tienen que absorber esos gastos no deducibles y ajustar en su renta neta imponible el impuesto a pagar. En forma O sea que- proporcional de cuando cada uno tenga, ¿verdad? En cada una de esas cosas. Exactamente. Las empresas públicas también son contribuyentes, las sucursales, agencias, establecimientos permanentes de sociedades del exterior que están inscritas acá, entidades privadas, y acá entran cualquiera, porque en este último ítem dice las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza con personería jurídica o sin ella, no mencionada, y acá entran todos los Ya que son entramos la figura todito. de las fundaciones, Así asociaciones, mismo. comisiones vecinales. Nambrena. O sea que prácticamente de ser contribuyente del impuesto, una persona siempre va a tener que ser contribuyente del IVA, somos todos, porque Sí. somos consumidor Sí. final. Claro. Y del IRE, dependiendo de lo que hagamos, ¿verdad? Lo que no mencionamos, que sí de por ahí tenemos, o sea, que vamos a tener otros programas para desarrollar, el tema de que este impuesto se paga en 3 categorías. Un Sí. régimen general, que la tasa es 10%, un régimen especial, que tiene una renta real y presunta, y un régimen para los más Y chiquititos, mi que chico, es para los el- micros. para los micros, que es el resimple. No sé, Julio. Ya creo que estamos ya pasándonos la hora, así que nos van a matar acá en el canal. Así que muy agradecido. Excelente, Estela. Vamos a seguir en el próximo programa. Esperemos poder seguir en el próximo programa. Pero el próximo programa tenemos invitados Sí, pero podemos limitarle media hora. Y media hora. Le aunque robamos sea- media hora. le vamos a robar media hora y podemos limitar. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo metemos esta historia. Ok. Blanca. Bueno, muy bien, Blanquita. llegamos al final de este miércoles 14 de agosto. Feliz cumpleaños a nuestra ciudad, a todos los niños de nuestro país, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, 18 horas puntualmente, aquí por las pantallas de Educanal. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces.